Patricia Vega. Vamos a hablar del patriotismo en las nuevas generaciones, que pues mucho se ha perdido porque antes las fechas, quienes cursábamos kinder, primaria, secundaria, preparatoria, pues hacíamos trabajos correspondientes o bien no asistíamos a clases cuando son fechas que el calendario los marca como no hábiles, ¿no? Pero ahora que se cambió todo por lo de los fines de semana y demás, creemos que ha habido variaciones, pero ¿cómo está el patriotismo en las nuevas generaciones? María Patricia, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Que yo me pregunto constantemente qué estará fallando, ¿no? Si son las nuevas generaciones cada vez más reacias a las conmemoraciones, ahora que se acerca el 24 de febrero, ¿no? Día de la Bandera, o será que los símbolos, los rituales de México cada vez se vuelven más insostenibles, ¿no? Para dar satisfacción a este propósito de crear unidad nacional. Y es lo que se vislumbra, ¿no? Las nuevas generaciones cada vez son más distantes ante las ceremonias cívicas. También vemos que cada vez se identifican menos con México, ¿eh? Ellos, yo veo como docente y también con los conocimientos de psicología que poseo, que están en un proceso de desvinculación. O sea, ellos están en busca de su autonomía y parte de su autonomía es tomar distancia, ¿verdad?, respecto a las antiguas celebraciones y conmemoraciones. Y esto lo hacen por diferentes motivos, pero sobre todo porque ellos ven que la imagen del país que se les presenta en la escuela como una nación gloriosa, inmaculada, dista mucho de la realidad que ven todos los días en los medios de comunicación. Ellos consideran que pues México es un país corrupto, donde hay mucho conformismo y que es un espacio que no les ofrece posibilidades de futuro, ¿no? Yo creo que la imagen que se proyecta a través de los medios es un factor que contribuye, no sé en qué porcentaje, no sé qué medida, al desánimo que presentan las nuevas generaciones respecto a la escuela. Y la globalización yo creo que también juega un papel importante, ¿no? Porque cada vez las ventanas del mundo se abren y pues los jóvenes encuentran la posibilidad de desarrollarse pues en otros lugares, incluso desde su propio hogar, ¿eh? Ya ves que ahora está este fenómeno del, ¿cómo le llaman esto? De que uno pueda desarrollar una profesión o una carrera desde su hogar a distancia. Entonces como que se abren las puertas del mundo, pero se cierran las del nacionalismo, ¿no, María Patricia? Así lo percibo. Así es, fíjate que cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué te hace mexicano? Generalmente te suelen contestar, pues el lugar donde nací, ¿verdad? Esa es la respuesta concreta, pero ellos ya no sienten que hay una conciencia colectiva, ¿eh? Precisamente por lo que mencionas, pues la globalización ha hecho que tengan al alcance pues una oferta de programación, de series, de productos que los relacionan con el mundo exterior. Entonces, esto viene pasando más o menos desde 1990, ¿no? Se incrementó, pues se acentuó mucho a raíz de la década del 2000, 2010, pero viene pasando desde esta época. Yo creo que ustedes recordarán también cuando empezaron a llegar a través del cable todos estos programas, ¿no? Que nos hacían ver las realidades de Latinoamérica, más o menos en los 90 por los sistemas de cable. Y ya más adelante, pues tuvimos contacto con otras latitudes, no necesariamente americanas, sino que nos vinculaban con música, con costumbres que rebasaban las fronteras nacionales, ¿no? Entonces, así es, ellos imaginan que son o afirman ser mexicanos, pues porque han nacido en un mismo espacio, ¿no? Eso no significa que no tengan sentido de pertenencia, pero el sentido de pertenencia lo ubican con la gente con la que se llevan cotidianamente, ¿no? Cuando uno les pregunta, bueno, ¿te sientes orgulloso de ser mexicano? Sí, dicen, pero del México que yo veo, del México que yo trato, ¿no? Que generalmente son personas afines a ellos, los vecinos, los amigos, la escuela, pero no se relacionan así con el conjunto de la población mexicana, ¿no? Quizás si les digo, oye, es un yucateco, te sientes orgulloso de compartir el espacio con un yucateco, pues a lo mejor ahí ya cambia su concepción, porque pues son personas que ven pues culturalmente más diferentes, ¿no?
Sí, y bueno, de hecho los mexicanos, pues si los escuchamos hablar, pues medio vocabulario lo están utilizando en inglés, ¿no? Y tanto en español, desde esas cuestiones, ¿no? A veces te quedas, híjola, mitad español y mitad inglés al momento de hablar, ¿no? No hacen la traducción cuando se están refiriendo a cierto programa, a cierta red, a cierto, como que también existe mucho eso, ¿no? Sí, así es, pues las mezclas culturales, los sincretismos se dan en otros planos, ¿no? Ya no nada más. Antes sucedía que nosotros pues nos creíamos que estábamos muy cercanos de Estados Unidos, acá en la frontera, ¿no? Pero ahora se da con todos los países. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención a mí es que cambian hasta las prácticas. Sí. Por ejemplo, las mangas o esta literatura que leen los jóvenes procedentes de Asia, pues se leen al revés, ¿no? Es una sorpresa para mí de repente encontrar alumnos de preparatoria, de secundaria, que hasta cambiaron la forma de leer el papel, ¿no? No nada más leen libros digitales con mayor capacidad, con mayor facilidad que las generaciones que no somos nativos digitales, sino que leen de otra manera también, ¿no? Entonces, esa ha sido para mí una gran sorpresa. Ya ha cambiado mucho el propósito, ¿no? Ahora ellos se sienten como que México no puede hablar ya de una unidad absoluta, ¿no? Sino que tiene que hablar de expresiones culturales, ya no nada más de una sola cultura, porque si no estaría dejando fuera a todas estos sectores de la población. Pero, ¿qué está pasando en el plan de estudios? ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Algo ha cambiado o sigue igual, María Patricia? Bueno, en el plano escolar se siguen desarrollando las celebraciones cívicas, ¿no? Los honores a la bandera, desde que fueron instituidos a principios de los 80s, se han mantenido. Sin embargo, los planes de estudio nos hablan de una sociedad más incluyente, ¿verdad? Donde hay un México pluricultural, donde no hay una sola cultura como antes se pensaba que era la cultura mestiza, ¿no? En el siglo XX, sino que se atiende, pues se les trata de dar cabida a la diversidad de género, a la diversidad cultural, a la diversidad de capacidades también, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido de la educación ahora, hablar de un México plural y diverso. Por acá, adelante. Leo el comentario de Argelia López que nos escribe, dice, para muchos patriotismo significa apoyar a la selección mexicana. Pero podría ser un símbolo de unión, pero por ejemplo la última selección, que yo llevé a todos mis sobrinos a ver el partido de la selección mexicana, porque yo trato de promoverles un poco esa afición por el deporte y el gusto. Pero resulta, nos encontramos, los que conocemos de deporte, María Patricia, que dentro de la selección y de la Federación Mexicana de Fútbol hay una gran corrupción, hay una comercialización, una economía que la ha corrompido, que la ha llevado a que sus partidos de preparación, por ejemplo, se desarrollen en Estados Unidos por un ingrediente económico que no tiene que ver nada con lo deportivo. Entonces, pues ya nos degradaron a una selección nacional que era una generación dorada, que terminó en no clasificar, y nos llevamos una gran decepción todos los seguidores del fútbol, y ya ni siquiera la selección pudiera ser un referente, pues no, a pesar de que los jóvenes que participan en ella, pues sí son un ejemplo, pero lamentablemente los directivos y la forma en la que se manejan, con intereses económicos muy alejados de lo deportivo, pues corrompen ese sentido que nos daba la selección, por decir una cosa, ¿no? Sí, indudablemente que el patriotismo tiene un componente emotivo, ¿no? De hecho, en sus orígenes era un sentimiento que unía a todos los nacidos en la Nueva España frente a los españoles, ¿no? Frente a los que venían de Europa. Entonces, tiene un componente emotivo muy importante y fíjate que se ha venido degradando, como bien lo mencionas, ¿no? Algo que me parece alarmante es que cuando yo le pregunto a mis alumnos, oye, ¿tú te identificas con el himno nacional, no? Por ejemplo, el himno nacional, pues fue creado en una época en la que México era víctima de invasiones extranjeras, por eso su carácter bélico, ¿no? Mexicanos al grito de guerra. Entonces, yo les pregunto, bueno, ¿te sientes identificado? Y me dicen, no, lo que pasa es que antes se peleaba por defender a la patria, dicen los muchachos, ¿no? Se peleaba por defender el territorio nacional.
y ahora nosotros peleamos por defender a la patria del gobierno o de los funcionarios corruptos, ¿no? Entonces peleamos por factores, por situaciones muy distintas, ¿no? Los mexicanos ahora. Y es parte en ese aspecto es donde se puede revelar un poco también cómo se ha venido degradando el sentido, ¿no? De la patria y de la importancia de luchar por su respeto. ¿A qué nivel de escolaridad les das clases, María Patricia? Bueno, pues doy en secundaria, preparatoria y universidad. Okay. Pero la época más crítica que yo veo es ahorita los preparatorianos. Okay. Ahí yo creo que es el periodo más fuerte en cuanto a cambio de concepciones, a resistencias. Y ahora que pues con tanto que ellos tienen y aparte que pasaron por lo de la pandemia, híjole, se suman tantas situaciones, ¿no? Que todavía están haciendo ese momento más complejo, ¿no? Así es, mira, yo creo que yo me cuestiono mucho con el trato de los jóvenes si somos nosotros los que estamos fallando o si son ellos los que cada vez se alejan más de nosotros, y yo creo que tenemos que considerar que ellos nacieron en una época completamente distinta a la nuestra. Claro. La generación de los 80s, de los 90s, pues nacimos en un país donde no teníamos al alcance información que nos hablaba de la corrupción o de la violencia que había en México. En cambio, los jóvenes de ahora pues ven muy cerca de ellos las crisis económicas, la violencia que hay en el país, y la corrupción, ¿no? Es más fácil que ellos tengan acceso a información que habla de la corrupción de los funcionarios. Entonces, eso sin duda que demerita pues el concepto de país que tienen y que contribuye a su desánimo, a su resistencia, a su enojo muchas veces, ¿verdad? Entonces es muy diferente el escenario que tienen ellos, y pues yo creo que había que considerar eso para pensar qué les está pasando o qué está pasando en la sociedad, ¿no? Muy bien, pues como siempre muy agradecidos por tu participación, María Patricia Vega, psicóloga. ¿Dónde pueden leer, dónde te pueden seguir los comaleros? Sí, claro, tengo un blog que es Mapavea, blogspot.com, y también tengo el Twitter, es profe_Pati. Muy bien. Ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego, gracias a ustedes. Bueno.